Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva QLED Samsung Q70A. Su diseño sigue siendo continuista, simple y elegante a la vista, recordándonos a la Q70T de 2020, con unos bordes de apenas 1 centímetro para no distraernos. Esta vez incluye dos soportes en forma de L que se articulan a una base cuadrada mediante un par de tornillos, y estos a su vez a la parte posterior. Están construidos de un plástico rígido de muy buena calidad que aguantan bien a la pantalla sin tambalearse mucho a la hora de instalarla, dándonos la posibilidad de ponerla en una mesa más pequeña. Además, cada soporte trae un pequeño conducto para poder administrar mejor los cables. El control manual está debajo del logo de Samsung en la parte frontal inferior derecha. Ahí encontraremos un botón que nos permite cambiar los canales, así como las entradas, subir o bajar el volumen y encender o apagar la pantalla. La parte de atrás se siente bien construida en general. En su mayoría es de plástico grueso en color negro con la típica textura cepillada. También contamos con algunas ranuras horizontales para acomodar mejor los cables, sin olvidar que todas sus entradas están situadas del lado derecho, facilitándonos el acceso a ellas, aunque lo más sorprendente es su estrecho grosor de solo 2.8 centímetros, así que no tendremos ningún inconveniente si queremos montarla a la pared. Incluye el nuevo control One Remote que se carga mediante un cable USB tipo C o con el panel solar trasero. Los precios y tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La calidad de imagen de esta pantalla es excelente en general, superando ligeramente a su antecesora, la Q70T, ya que cuenta con una alta relación de contraste nativo, ofreciéndonos imágenes muy sobresaturadas sin perder la nitidez. El brillo que implementa es alto, combatiendo muy bien los reflejos del día, así como el deslumbramiento de una habitación muy iluminada, con un rendimiento excelente a la hora de ver contenido estándar y muy bueno para reproducir contenido en HDR. Sin embargo, no trae una función de atenuación local para mejorar estos aspectos. Aún así, su uniformidad de negros es muy profundo, convirtiéndose en una opción ideal para ver series o películas en una habitación oscura. También integra un modo juego bastante completo, muy semejante a la Q70T, ofreciéndonos una experiencia muy fluida y receptiva a la hora de jugar, convirtiéndose en una muy buena opción para las nuevas consolas. El desempeño del audio es bueno en general, agregando dos pequeños altavoces con una potencia de 10 watts cada uno, volviéndose muy ruidosos cuando subimos el nivel a no más de la mitad, obteniendo buenos resultados en una habitación mediana o grande, aunque claramente se percibe la ausencia de los graves. Por otro lado, notaremos un poco de distorsión a la hora de aumentar el volumen a más de la mitad, perdiendo más fidelidad a medida que vayamos subiendo de volumen. Si eres exigente con el audio o si tienes algunos inconvenientes con el ruido exterior en tu casa, lo mejor será conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido para mejorar el audio. En conexiones tenemos una entrada HDMI 2.1 a 120 Hz, ideal para conectar alguna consola de nueva generación. 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 3 viene con retorno de audio mejorado, excelente para conectar un receptor AV, alguna barra de sonido o un teatro en casa. 2 entradas USB 2.0 para conectar alguna memoria o algún disco duro. Una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital para conectar algún teatro en casa y una entrada para la antena o cable. Es compatible con Bluetooth versión 4.2 y soporta redes 5G sin ningún problema. Este modelo acepta la mayoría de las resoluciones más comunes, desde contenido estándar hasta 4K, siendo compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Quantum HDR, con una tasa de refresco nativa de 120 Hz.
Viene con un panel VA de 10 bits en todos sus tamaños, brindándonos un buen manejo del color, incorporando el sistema operativo Tizen en su versión 6, trabajando con un procesador Quantum 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM, así como su almacenamiento interno, aún no se han dado a conocer, llegando a un máximo de 560 nits, con un consumo de energía de 45 watts en reposo y hasta 149 watts en uso para el modelo de 55 pulgadas. Nos encontramos frente a una buena actualización del modelo Q70T, pues el rendimiento de esta Q70A es ligeramente más sobresaliente, conservando las mejores funciones del año pasado, con un mejor desempeño a la hora de reproducir casi todo tipo de contenido, pues notaremos algunas mejoras en la ganancia de los colores, aumentando un poco el brillo, en especial a la hora de ver alguna serie o película en HDR, con una excelente uniformidad de negros, ideal para una noche de películas con tus amigos o familia. Sin olvidar que es una de las mejores opciones para el gaming, ya que su modo juego es uno de los más completos actualmente, pues incorpora un retraso de entrada demasiado bajo, con un muy buen tiempo de respuesta, eliminando las vibraciones o temblores a la hora de jugar. Por ahora la podemos encontrar en muy pocas tiendas departamentales y algunos centros comerciales, así como en pocas páginas de internet por un precio alto. Tanto su precio como su disponibilidad irán cambiando conforme transcurra el tiempo. Lo bueno es que nos ofrecerá una calidad de imagen excelente para ver la mayoría de contenidos, gozando de una buena gama de color, un brillo alto con un buen manejo de los reflejos y un nivel de negros profundos. Algunas de las aplicaciones que encontraremos instaladas serán Amazon Prime, Apple TV, Netflix, YouTube, Disney Plus, entre otras más que podremos descargar de la tienda de apps. Llega con la versión más nueva de Tizen, con una interfaz muy intuitiva y fluida a la hora de navegar. Además es compatible con los asistentes de voz inteligente de Google Assistant y Amazon Alexa con muy buenos resultados. Recuerda que incluye el nuevo Control One Remote, que viene con un botón determinado para activar los comandos por voz, con resultados más que aceptables en la práctica. Lo malo es que no cuenta con unos buenos ángulos de visión, obligándonos a verla de frente para tener la mejor experiencia. Además, aún no nos ofrece una excelente reproducción en HDR, y su audio en general sigue siendo insuficiente en condiciones de mucho ruido. Esto no debería ser un inconveniente, pues solo debemos adquirir un teatro en casa o una barra de sonido para mejorar ampliamente este aspecto. En mi opinión, considero que esta Q70A es una muy buena opción a tener en cuenta en lo que resta de este 2021, ya que actualiza y mejora ligeramente sus prestaciones en comparación al modelo del año pasado, obteniendo muy buenos resultados a la hora de ver series, películas, deportes, TV abierta o al jugar videojuegos, sobresaliendo mucho en habitaciones oscuras e iluminadas también. Sin duda, esta es una pantalla muy equilibrada que será del gusto de muchos, aunque si eres exigente con el HDR deberías pensar en otras opciones. Por otra parte, si vienes de la Q70R y estás pensando en cambiarla por este modelo, te diría que es una buena y una mala opción. Buena porque agrega un puerto HDMI 2.1, además de una mejor compatibilidad con nuestros dispositivos, y mala porque estarías perdiendo la calidad de imagen. Así que te recomiendo pensar bien las cosas antes de adquirirla, pero si es tu primer pantalla QLED, entonces quedarás muy complacido. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.